De modo especial, el señor presidente se ha dirigido a mi padre. A mi padre, además de ser mi padre, fue mi director de tesis, así que el que encauzó mis primeros pasos en las matemáticas. Y en este sentido, pues doble agradecimiento el que le tengo. Pero también quería dedicar esta conferencia a una persona que no está presente aquí, pero que influyó mucho en el tipo de trabajo que voy a comentar ahora, en alguna parte de lo que voy a comentar, que es el profesor Muñoz Masqué, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que me introdujo en algunos de los temas ya después de haber hecho yo la tesis, que van a aparecer aquí. Bueno, quisiera comentar un poquito al principio. De números y rectas he titulado la charla, y eso es igual demasiado osado, porque de números y rectas pues yo creo que trata todas las matemáticas de una manera o de otra. Entonces, de lo que voy a hablar va a ser de una parte concreta que especificaré un poco a medida de se vaya desarrollando la conferencia. Hay muchas citas, aquí he traído solo dos por hablar, por poner un par de citas famosas sobre números, pero hay muchas citas, muchas expresiones sobre los números. Voy a comenzar diciendo un poco lo que quería hacer. Lo que quería hacer, se tapan si acaso los oídos porque va a ser un poco abstruso, y luego diré lo que voy a hacer, que va a ser más razonable, espero, para el sentido de la conferencia, ¿vale? Lo que tenía en la cabeza cuando surgió este ciclo y mi posibilidad de participar en él es estudiar o presentar, digamos, algo que se hace con los números reales y que se podría hacer con otro tipo de números, ¿vale? Entonces, con los números reales, luego ya iré más despacio, pero con los números reales pues se suele ver en los cursos universitarios de las enseñanzas científicas o técnicas tres tipos de cosas. Se suelen estudiar sus propiedades como tales, como el conjunto de los números reales. Sus propiedades algebraicas, forman un cuerpo, tienen operaciones, una suma y un producto. Sus propiedades topológicas, pues un espacio topológico, métrico, completo, etc. Se suele estudiar en otro nivel, digamos, el cálculo diferencial e integral en una y varias variables, y se suelen estudiar las variedades diferenciables posteriormente, de las que las curvas y las superficies pues son los ejemplos más sencillos, ¿vale? Son de dimensión 1 y de dimensión 2. Bueno, este orden suele ser el orden en que se presentan los conceptos, no es el orden histórico en el que se desarrollaron. Bueno, pues esto que se hace con los números reales se puede hacer con otro tipo de números. En particular, todo eso se puede hacer con los números complejos, ¿vale? Pero también hay otros números menos conocidos, como los números duales y los números dobles y otra serie de números que son de los que voy a hablar, ¿vale? Que son números más ajenos a lo que suele ser el conocimiento genérico que se tiene, ¿vale? Entonces, esos otros números se llaman números hipercomplejos, y el tratar de hablar de esos números pues conlleva hacer una cierta reflexión sobre qué entendemos por recta numérica, pues aquella que tiene tantos puntos como números tenga yo. Mostraré que en los espacios de dimensión arbitraria se pueden definir ciertos tipos de productos, que eso tiene importancia en la geometría, y con eso pues daría lugar a poder hablar, digamos, de un modo similar a como se hace con los reales, pues con otros números. Bueno, este es el planteamiento que tenía, pero este planteamiento pues es un poco abstruso, y entonces está trufado al principio con las dos cosas que ahí van en color azul, que me van a ocupar más de la mitad de la charla, ¿vale? Y que van a ser más digeribles, espero, que lo otro. Y de lo otro pues pasaré un poquito de prisa, pero por lo menos que se vea hacia dónde quería encaminar el discurso, ¿vale? Entonces vamos a empezar con los números pues desde el principio, ¿vale? Desde los números para contar. Después hablaré, en particular, como ha señalado el profesor Galindo, de geometría de los cuerpos finitos. Los cuerpos finitos pues son muy graciosos para los matemáticos porque se pueden contar con los dedos de una mano y podemos ver las cosas muy bien. Y eso pues me servirá un poco para avanzar luego en el programa que había comentado, ¿vale? Bueno, yendo un poquito despacio, pues los números, en primer lugar, pues sirven para contar. 1, 2, 3, 4, 5. Pues con esos números contamos. También cuando éramos colegiales, pues aprendimos las 4 reglas. Con los números se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir. Con los números puedo operar. Y muchas cosas de los números las puedo ver.
como esto no es una clase que vayamos a demostrar cosas, pues voy a ser lo más gráfico posible, porque eso facilitará, espero, la comprensión, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de los números cuadrados. ¿Cuáles son los números cuadrados? Pues los que puedo poner como piedrecitas formando un cuadrado, ¿no? Estos son los números cuadrados. O los números triangulares, pues los que puedo formar así. Tienen pues, su expresión n al cuadrado o n sobre 2, etcétera, pero bueno, la imagen geométrica es bien visible y de hecho es de donde deriva la denominación de números cuadrados o números triangulares. Un número es compuesto, pues cuando lo puedo poner como un rectángulo. Y es primo, pues cuando solo lo puedo poner en fila. No puedo hacer un rectángulo con él y así puedo ver, digamos, jugando con piedras, pues puedo ver propiedades de los números. Bueno, este jugar con piedras es etimológicamente interesante para las matemáticas, porque las piedras pequeñas son los cálculos del riñón y los cálculos que podamos tener son la misma palabra que el cálculo matemático, el cálculo diferencial. Significa piedra pequeña, de ahí viene nuestro cálculo. Así que vamos a empezar de modo elemental, ¿vale? Bueno, poniendo un poquito de orden, un poquito de nombres a los conjuntos de números, pues a los de contar los llamamos los números naturales, 1, 2, 3, 4. Después solemos explicar los profesores los números enteros, que son los naturales, el cero y los negativos, y esto pues tiene la ventaja de que respecto de la suma forman un grupo. Hay un elemento neutro que es el cero y cada número tiene su opuesto. Pues al 2 le sumo el menos 2, me queda 0. Los números racionales son las fracciones, son los cocientes de números enteros, y ya con los números racionales puedo operar bien respecto de la suma y respecto del producto. Y con esas dos operaciones forman un cuerpo. Tiene una estructura algebraica, dicho así con más rigor, muy buena, ¿vale? Pero ya como los griegos sabían, pues no todos los números son racionales. El raíz de 2 ya demostraron ellos que no es un número racional. No lo puedo poner como fracción, así que hace falta más números, ¿vale? Bueno, pues esos más números que se pusieron con rigor a finales del siglo XIX, pues son los números reales, ¿vale? Que, digamos, tapan los agujeros que nos dejaban los números racionales, ¿vale? En este sentido, pues la recta real es esta que está ahí pintada, ¿verdad? Esta recta azul. Todos los puntos de la recta se corresponden cada uno con un número. Y esta recta pues no tiene agujeros. Digamos que es una recta completa en el sentido coloquial de la expresión y en el sentido riguroso topológico de la expresión, ¿vale? Bueno, y además el tener la recta real pues nos permite la otra operación que nos interesa destacar de los números, que es la de medir. Yo ahora puedo medir ya todo, porque ya tengo, no me falta ningún número, ya tengo todos, ¿vale? Entonces, en particular, por ejemplo, pues puedo medir la diagonal del cuadrado, porque es raíz de 2, es un número real, ¿vale? Así que con los números pues puedo contar, puedo operar, puedo medir y en buena parte los puedo ver, ¿vale? En particular, como digo, pues disponiéndolos como una recta. Bueno, estoy muy satisfecho además porque en este proceso de construcción de números, de conjuntos de números cada vez más grandes, pues tengo una cadena de inclusiones. Los números naturales son enteros, los enteros son racionales, los racionales son reales, y además, conforme voy ampliando las operaciones, por ejemplo, de suma o de producto, preservo las que ya tenía, que es decir, dos números naturales, 3 más 5, pues sumados como números naturales es 8, como números enteros es 8, como números racionales es 8, y como números reales es 8. Es decir, se preservan las operaciones, ¿vale? Bueno, desde un punto de vista inicialmente matemático, aunque luego tiene muchísimas aplicaciones a muchas otras ciencias, en particular a la física, pues se detectó la conveniencia de introducir más números, que son los números complejos. Los números complejos son los que dan solución a ecuaciones como esta: x² más 1 igual a 0. No existe ningún número real que elevado al cuadrado sea menos 1. Entonces, para conseguir un conjunto en que esa ecuación tenga solución, pues debo ampliar los números reales a un conjunto más grande. Este conjunto es el de los números complejos, que son los números de la forma a más bi, donde i al cuadrado es menos 1. Y con eso ya resuelvo, ¿vale? Bueno, con lo cual, pues leyendo un poquito en desorden la
la transparencia esta, pues ampliamos los reales a los complejos, y esa ampliación es buena en el sentido de que preserva las operaciones que tenía, y además el conjunto de los complejos sigue siendo un cuerpo, o sea que respecto de las operaciones sigma y producto sigue teniendo el mismo carácter que tenían los reales, sigue siendo bueno, y además es un cuerpo algebraicamente cerrado, lo que significa que todos los polinomios con coeficientes en ese cuerpo tienen raíces en él, es decir, que es todavía mejor en este sentido que los reales, ¿vale? Entonces, ¿para qué más números si ya hemos llegado hasta aquí? Hasta aquí es, por ejemplo, hasta donde se ve en el bachillerato. Los que hacen bachillerato de ciencias, pues llegan a ver hasta los números complejos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que haya estudiar más números? Bueno, dentro de estos hay muchos números muy famosos, de los cuales no voy a hablar nada, ¿vale? Entonces, como decía al principio, el tema es muy amplio y lo que voy a hacer es ir echando cosas fuera para centrarme en lo que yo quería, ¿vale? Entonces, digo, hay muchos ejemplos de números importantes. Por ejemplo, dentro de los números naturales, pues ya he dicho antes, los cuadrados, los triangulares, los primos, los perfectos. Hay muchas matemáticas en relación a estos números, muy importantes. O dentro de los reales, pues los que se construyen con regla y compás, los que son algebraicos, los trascendentes, los computables, dentro de los complejos, los enteros de Gauss, etc. Hay muchos números muy famosos y muy importantes, ¿vale? Pero yo no me quiero referir a ello, sino a otro tipo nuevo de números que no esté contenido en toda esta cadena de conjuntos numéricos, ¿vale? Bueno, entonces, para pensar en cómo ampliar el concepto de número, me fijo en las tres propiedades que he señalado ahí, propias de los números, que los números sirven para contar, que sirven para operar y que sirven para medir. Si me fijo en lo de contar y ordenar, pues la manera natural de proseguir las matemáticas es la teoría de cardinales y la teoría de ordinales. Empezar a contar los infinitos, y hay infinitos más grandes que otros. Bueno, pues eso es un mundo de las matemáticas por el cual tampoco voy a entrar, ¿vale? Pero que, digamos, es una manera natural de extender la idea de los números naturales como números que me sirven para contar, pues con la teoría de cardinales. Si lo que me preocupaba era, ahora voy a la tercera, a completar los números racionales, que es lo que se hizo con los números reales, hay otra manera esencial de completar los números racionales, que es con los números peádicos. En 1916, Ostrowski demostró que las dos únicas maneras de completar los racionales son con los reales y con los peádicos, y las matemáticas de los números peádicos son muy distintas de todas las matemáticas que estamos acostumbrados a manejar, de las matemáticas, digamos, de los números reales. También eso es otro mundo en el cual tampoco voy a entrar, ¿vale? O sea que no me voy a fijar ni en lo de contar, digamos, ni en lo de medir. Me voy a fijar en lo de operar, porque yo quiero hacer conjuntos de números como los complejos, digamos, que tengan otras operaciones, ¿vale? Bueno, adelanto. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque eso sirve para resolver problemas en geometría, ¿vale? Voy a darle ese enfoque para hacerlo más visual al tema. Bueno, entonces, antes de pensar en cómo construir otros conjuntos de números, pues voy a fijarme un poco en los que conozco, ¿vale? Y voy a tratar de destripar un poco los que conozco. Y en particular, pues voy a empezar con los números complejos, una cuestión muy elemental, y luego con las geometrías de los cuerpos finitos, también para jugar ahí un poco, ¿vale? Los números complejos se pueden representar en el plano real. Cada número complejo es un número complejo z y tiene una parte real x y una parte imaginaria y, y las operaciones de los números complejos, las operaciones algebraicas de suma y de producto de números complejos, tienen una interpretación geométrica muy cómoda. La suma de dos números complejos pues se realiza, como está aquí puesto, pues como la ley del paralelogramo, como vistos como vectores de R2 y se suman. Y la multiplicación de números complejos es muy fácil de ver o muy fácil de imaginar geométricamente si vemos los números complejos en forma polar. Este número complejo z queda determinado no solo por la componente x y la componente y, sino queda determinado también por su distancia al origen, su módulo r, y el ángulo que forma con el eje real, este de aquí, θ, módulo y argumento. Pues para multiplicar dos números complejos,
lo que hay que hacer es obtener el número complejo que tiene como módulo el producto de los módulos y como argumento la suma de los argumentos. Aquí en la figura de abajo de la derecha, pues el número W y el número Z se multiplican y entonces el producto Z por W tiene como módulo el producto R por S de los módulos de esos dos números y como argumento la suma de los dos arcos P y Q. ¿Vale? En particular, el número I, que está aquí arriba, pues está a distancia 1 del origen, pues si multiplico I por I, pues como tiene módulo 1, seguirá siendo un número de módulo 1, y como este eje forma 90 grados con el horizontal, pues I por I tendrá como argumento la suma de 90 más 90, 180. Entonces será el punto que está a distancia 1 del origen y en ángulo 180, así que será este de aquí, que es el menos 1. Por eso I por I es menos 1. ¿Vale? Bueno, digamos, esto es lo que necesito saber de números complejos, ¿eh? No voy a necesitar nada más. Pero, aunque son las 7 de la tarde y no son horas de hacer problemas, les voy a poner aquí un primer problema, ¿vale? Que se lo resuelvo, no les voy a hacer sufrir, ¿eh? Yo tengo aquí el plano complejo, y entonces tengo aquí el número 0, el número 1 y el número I. Y pregunto, ¿están alineados esos tres puntos? Entonces, si ustedes fueran mis alumnos, harían lo que están haciendo, se quedarían callados, que es la sana prudencia que hay que hacer en estos casos, ¿vale? La respuesta evidente es que sí que están alineados, evidentemente sí, ¿vale? Entonces, ¿qué significa que tres puntos estén alineados? Pues tres puntos están alineados cuando el vector que une el primero de ellos con el segundo y el que une el primero con el tercero son vectores proporcionales. ¿Qué significa que estos dos vectores son proporcionales? Pues que este vector es un múltiplo de este. ¿Qué significa que un vector es múltiplo del otro? Pues que este vector lo obtengo del otro multiplicándolo por un número, ¿vale? Entonces, si hago todas estas cuentas aquí, el vector que une el 0 con el 1, pues es extremo menos origen, 1 menos 0, 1. El vector que une el 0 con el I, extremo menos origen, I menos 0, I. ¿Es el vector I múltiplo del vector 1? Con los números complejos, evidentemente sí. El I es I veces el 1. ¿Vale? Si no les convence el argumento, porque veo que quedan caras de dudas, de verdad, de que estos puntos están alineados, habíamos dicho antes que en la recta real hay tantos puntos como números. Lo que tengo ahí dibujado es la recta compleja. Tengo tantos puntos como números complejos. Y malo será que tres puntos en una recta no estén alineados, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra imaginación es siempre hacia lo real. Claro, esos puntos como puntos de R2 obviamente no están alineados. El 0, 0, el 1, 0 y el 0, 1 no están alineados porque los vectores que definen no son proporcionales por un número real. Pero como puntos complejos están alineados, ¿vale? Entonces, al hablar de la recta numérica, pues depende de qué conjunto numérico estemos hablando, ¿vale? Las propiedades que tenemos las tenemos muy imbuidas de imaginarnos las rectas con todos los puntos en fila. Bueno, aquí está la explicación de lo que acabo de decir, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que les ocurre a los números complejos? Pues que han perdido alguna propiedad respecto de los números reales. Los números complejos no son un cuerpo ordenado, ¿vale? Bueno, aquí está la demostración. La demostración es sencilla, pero igual me la salto, ¿verdad? Un cuerpo ordenado pues tiene una relación de orden dada por el menor, pero además no independiente de las operaciones del cuerpo. Es decir, que hay una relación entre la suma y el producto en el cuerpo con el orden, para que el cuerpo esté ordenado. Y los números complejos pues no forman un cuerpo ordenado. Y esto nos distorsiona, porque nosotros siempre nos imaginamos que en una recta todos los puntos están en fila. Pero en la recta compleja los puntos no están en fila. La recta compleja es muy gorda. Y los puntos, aunque estén alineados como números complejos, pues no están en fila, ¿vale? Bueno, no son los únicos que se quedan perplejos. Estos señores también se quedan un poco perplejos cuando les sale aquí el orden en que tienen que acudir a su cita, ¿vale? Pero bueno. Por eso conviene trabajar cuando se habla de... cuando se enseña matemáticas, pues conviene hablar de distintos objetos, porque a veces asociamos propiedades al objeto
que no son generales de todos los objetos como él, sino específicas, ¿no? Entonces, los reales tienen muchas propiedades que otros números no tienen, ¿vale? Bueno, voy a saltar un poco, ahora una cosa un poco más, sigo con el punto de vista visual, hablar un poquito de geometría proyectiva porque me va a hacer falta. Entonces, la geometría proyectiva nació de un problema de arte, un problema de perspectiva, de saber hacer buenas perspectivas. ¿Y qué significa hacer buenas perspectivas? Pues significa hacer perspectivas que se parezcan a como vemos nosotros, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la mejor manera de cómo vemos, pues hago una foto ahí. Aquí tenemos un viñedo. Y yo veo las viñas en sus líneas paralelas, ¿vale? Y veo las paralelas converger en un punto. Claro, si me pongo a andar por el viñedo, si esto fuera un viñedo matemático así de infinito, como si fuera de la Mancha, un viñedo así tremendo, nunca llegaría al punto en que las viñas convergen. Pero yo las veo converger con mis ojos, ¿vale? Bueno, para hacer las matemáticas subyacentes a la perspectiva, pues necesito añadir a cada recta roja, le necesito añadir un punto, que se llama un punto en el infinito, punto del infinito. De modo que dos rectas son paralelas cuando se cortan en el infinito, cuando tienen el mismo punto en el infinito, ¿vale? Y la recta azul, que no se ve mucho porque está clarita, esta de aquí, el borde, digamos, el límite, pues es lo que matemáticamente se llama recta del infinito y es lo que tradicionalmente en geometría descriptiva se llama recta del horizonte, porque efectivamente se corresponde con el horizonte que vemos nosotros. Esa recta se la necesito añadir, ¿por qué? Porque es donde convergen todos los puntos de fuga, donde fuga todas las direcciones, ¿vale? Bueno, podemos hacer la recta proyectiva sobre los reales y la recta proyectiva sobre los complejos y la recta proyectiva sobre cualquier conjunto numérico. ¿Qué tengo que hacer? Pues a la recta que tenga le tengo que añadir un punto. A la recta que tenga por ahí, pues le tengo que añadir un punto y con eso tendré la recta, ¿vale? Pues vamos a hacer esto primero con los reales y los complejos y luego jugar un poco con las geometrías finitas y en estas cosas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cómo consigo añadir un punto a la recta real? Pues con un procedimiento que es el mismo que se usa en cartografía para la esfera. Pero bueno, para la recta real, yo tengo aquí la recta real, cojo una circunferencia, la pongo tangente a la recta real, cojo el punto de arriba de la circunferencia y uno el punto de arriba con cada uno de la circunferencia y me corta a un punto de la recta real. Puedo hacer corresponder a cada punto de la recta real el que está en la circunferencia. Y así llevo todos los puntos de la recta real a puntos de la circunferencia. Pero no cubren toda la circunferencia, justamente me falta el punto de arriba. Pues añadiendo el punto de arriba ya tengo la recta real más un punto. Esto es el modelo de la recta proyectiva sobre los reales. Sobre los complejos es exactamente igual. Yo tenía aquí todos los puntos complejos, pongo una esfera tangente al plano, los uno con el polo norte de la esfera y donde me corte la esfera. Todos los puntos complejos se me van a puntos de la esfera, cubren toda la esfera menos el polo norte. Pues añado el polo norte y esto es la recta proyectiva compleja, ¿vale? Lo que los estudiosos de variable compleja llaman la esfera de Riemann. Bueno, me guardo un poco aquí esta idea y voy a hacer cuentas finitas que decía antes con los dedos de la mano, ¿vale? Ahí hay una tabla de sumar y una tabla de multiplicar en un conjunto que es el conjunto Z5. ¿Quién es Z5? Allí está puesto ZP en general, pero Z5 son los números 0, 1, 2, 3 y 4. Los números hasta los 5 primeros números, digamos, empezando en el 0. ¿Y cuál es la regla? Pues yo sumo y multiplico como hago con los números naturales, pero si me paso de 4, pues lo que hago es dividir por 5 y lo que me quede de resto. Voy a poner ejemplo para que se vea. Por ejemplo, eso ya lo pondré ahora. 4 más 4, pues 4 más 4 es 8. Pues divido entre 5, el resto 3, pues pongo 3. 4 por 4, que está aquí abajo, pues 4 por 4, 16. Divido entre 5 a 3, el resto 1, pues pongo 1. ¿Vale? Estos son los números, la aritmética modular, los números módulo 5. Los números módulo 5 constituyen un cuerpo.
un cuerpo igual que el cuerpo de los reales. ¿Vale? Y como constituyen un cuerpo, pues yo me puedo imaginar los números, ahora como he destripado un poco cómo me los voy a imaginar, pero bueno, voy a imaginar, pues la recta sobre Z5 tiene 5 puntos, 0, 1, 2, 3, 4. No tiene más porque son los elementos que tengo ahí. ¿Vale? Con ellos puedo operar, los puedo sumar y los puedo multiplicar, pero también puedo hacer propiedades geométricas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cuál es el punto medio entre el 0 y el 1? Pues a mí me enseñaron, pues para hacer el punto medio entre 2, pues se suman los puntos, se hace la media y se divide por 2. Pues para hacer el punto medio entre 0 y el 1, pues sumo 0 más 1, 1. Dividido por 2, un medio. ¿Pero qué es un medio? Pues un medio es 3. ¿Y por qué un medio es 3? Porque yo tengo aquí una tabla de multiplicar que me dice 3 por 2, 1. El inverso del 2 es el 3. ¿Vale? Entonces, el punto medio entre el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, o sea, perdón, tengo los puntos 0, 1, 2, 3, 4, el punto medio entre el 0 y el 1 es el 3. ¿Y esto me parece evidente, visual y geométrico? Pues si pongo los puntos así, no me parece evidente. Pero si los pongo en una circunferencia, tengo ahí los puntos 0, 1, 2, 3, 4, pues que el punto medio entre el 0 y el 1 sea el 3, ahí es más evidente, ¿verdad? Parece más natural, ¿vale? De hecho, estos se llaman grupos cíclicos porque están en una circunferencia, son cuerpos cíclicos porque están en una circunferencia, ¿vale? Entonces, la imagen geométrica que pueda tener de otros conjuntos numéricos, pues no es la misma que la que tengo en la recta real, pero las operaciones que me enseñan a hacer en geometría, pues las sigo pudiendo hacer, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer un poco más cosas. El plano sobre Z2, pues el plano sobre Z2, pues el plano sobre R2, el plano real, el plano R2 tiene todos los puntos del plano, pues cada uno tiene dos coordenadas, el punto 3, 7, el 5, 9, el 2, raíz de 7, ¿no? Cada uno dos coordenadas. Aquí cada uno tiene dos coordenadas, pero mis coordenadas solo pueden ser o 0 o 1. Así que mi plano solo puede tener 4 puntos. Solo tiene el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. Como tienen pares de coordenadas y las coordenadas de Z2 solo es el 0 y el 1, pues solamente hay 4 puntos. ¿Cuántas rectas hay en ese plano? ¿Vale? Entonces yo ahora me voy al libro de bachillerato que no habla para nada de esto, pero sí que habla de las ecuaciones de una recta. Y cojo el libro de bachillerato y dice, la ecuación de la recta es ax más b igual a c. ¿Vale? Pues ya está. Esa es la ecuación de una recta general, en un plano. Pues ahora la A puede tomar dos valores, la B puede tomar dos valores, la C puede tomar dos valores, porque pueden ser ceros o unos, pues 2 por 2 por 2, 8 rectas. ¿Vale? Bueno, 8 no, porque hay dos ecuaciones que no me definen recta. La ecuación 0x más 0y igual a 0, la verifican todos. Así que eso es el plano entero. La ecuación 0x más 0y igual a 1, no la verifica nadie, es conjunto vacío. Así que esa tampoco. 6 rectas. Entonces puedo escribir yo las 6 rectas. ¿Vale? Entonces, la x igual a 0, la x igual a 1, algo igual que hacemos con los números reales, ¿vale? Y estas dos rectas, pues obviamente son paralelas, porque lo único que difieren es el término independiente. La igual a 0, la igual a 1, y la x más y igual a 0 y la x más y igual a 1. Y no hay más rectas, estas 6, ¿vale? Lo que no hay es punto medio entre dos puntos, porque para hallar el punto medio tendría que dividir por 2. Pero como estoy en Z2, el 2 es el 0. ¿No? Y me enseñaron de chiquitines no dividir por 0 y sigo fiel a no dividir por 0. ¿Vale? Todo lo que me enseñaron para, digamos, las matemáticas entre comillas normales, pues sigue siendo válido para estas geometrías. ¿Vale? Bueno, yo puedo, como decían, 2 a 2 son paralelas, las del mismo color son paralelas y no existe punto medio y además las puedo dibujar, que es decir, yo puedo dibujar aquí mis 4 puntos, pues no les he puesto nombre, no, pero el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. ¿Vale? Y ahora puedo ir dibujando las rectas. ¿Cuál es la recta x igual a 0? Pues la que pasa por el 0, 0 y el 0, 1, la primera coordenada nula. ¿Cuál es la recta x igual a 1? Pues esta. ¿Son paralelas? Pues sí. ¿Cuál es la igual a 0? ¿Cuál es la igual a 1? Pues ya está. ¿Cuál es la recta x más y igual a 0? Pues la que pasa por el 0, 0, que verifica esa ecuación, y la que pasa por el 1, 1, porque 1 más 1 es 0 en Z2. Así que es esta recta.
¿Cuál es la recta x más y igual a 1? Pues la que pasa por el 1, 0 y el 0, 1. Esta recta. Y estas dos rectas, obviamente, son paralelas. ¿Vale? Lo único que hay que tener es que la intuición aquí es un poco distinta, ¿vale? Sí, son dos rectas paralelas, porque las rectas solo tienen los puntos, no todo lo que yo dibujo. Cada recta solo tiene dos puntos, ¿eh? Tengo dos rectas en un plano que no tienen punto común, pues paralelas, ¿vale? Esas rectas son paralelas, ¿vale? Trabajar con estos ejemplos pues nos elimina, digamos, un poco las inercias que podamos tener del caso real, que tenemos ahí mucha más cosas, ¿vale? Bueno, si no nos gusta que esas rectas parezcan distintas, las pongo como los vértices de un tetraedro aquí, la misma configuración de antes, y las del mismo color son paralelas, y aquí ya todas son igualmente de no paralelas en el dibujo, ¿verdad? Pero ya no hay ninguna que sea especialmente perversa. Así que, digamos, la visión geométrica que haga con cada geometría, pues buscaría la más conveniente, ¿vale? Pero lo que me importa es que los conceptos funcionan igual con unas que con otras, ¿vale? Bueno, la recta proyectiva. ¿Cómo es la recta proyectiva sobre Z2? Pues la recta proyectiva sobre Z2 consiste en, como cualquier recta proyectiva, tengo todos los puntos y le añado uno, ¿vale? Mi recta solo tiene dos puntos, el 0 y el 1, pues ya está, el 0, 1 e infinito. Es como yo vivo en Santander, que está al lado de Bilbao, pues como si fuera de Bilbao la recta, ¿vale? De 0 a 1 a infinito, pasa directamente, ¿vale? Bueno, así que tiene 3 puntos, ¿vale? Entonces aquí digo ahora una cosa que la dejo ahí un poco en el tintero, que volveré luego, ¿vale? Cuando se estudia, por ejemplo, momento angular en física y estas cosas, se estudia el producto vectorial y el I por J igual a K, y son 3 elementos, bueno, aquí también son 3 elementos. Hay una relación que veré un poco más adelante entre estos 3 elementos 0, 1, infinito y este IJK del producto vectorial, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahora un poco para adelante y sigo, ¿vale? Ahora, el plano proyectivo sobre Z2. ¿Cómo se hace un plano proyectivo? Pues a cada recta le tengo que añadir un punto, es lo que he hecho antes. Las que son paralelas convergen, se cortan en ese punto nuevo que he añadido. Y luego tengo que hacer la recta azul, la recta del horizonte, que pasa por todos los puntos de fuga, ¿vale? Pues voy a hacer todo eso en la geometría que he hecho antes. Yo tenía aquí los 4 puntos y las 6 rectas, que eran las del mismo color paralelas, ¿vale? Entonces, a las rectas rojas les tengo que añadir a cada una el mismo punto, porque ellas dos son paralelas entre sí, así que les añado aquí un punto. A las verdes, bueno, pues se lo pongo ahí y ya lo tengo marcado, y a las azules en el otro sitio. Y la recta del infinito, pues es la que pasa por los 3 puntos que he añadido, ¿vale? Y he pasado de tener 4 puntos y 6 rectas a tener 7 puntos y 7 rectas. Entonces, la gracia de hacer geometrías finitas es que se cuentan con los dedos, ¿vale? Sí, en el caso real lo que voy a decir ahora va a ser igualmente cierto, pero como todo es infinito, no hay manera tan visual de verlo, ¿vale? En cambio aquí lo podemos ver, ¿vale? Hay tantos puntos como rectas. En geometría proyectiva, que es la que está debajo de todo esto, se tiene un principio, que es el principio de dualidad, que es único en las matemáticas. En matemáticas cuesta mucho demostrar un teorema, pero en geometría proyectiva está de rebajas. Cada vez que se demuestra un teorema, se demuestran 2 a la vez, ¿vale? Porque es cierto, el teorema dado y el teorema dual. Entonces basta demostrar uno de los dos, porque automáticamente el otro es cierto, ¿vale? Por ejemplo, el teorema de Pascal, que es un teorema de cónicas y hexágonos, y el teorema de Bianchon, pues son duales. Entonces no hace falta demostrar los dos. Con demostrar uno, automáticamente se tiene el otro. ¿Por qué? Por este principio de dualidad, porque hay tantos puntos como rectas. Todo lo que digo para puntos lo puedo transformar a rectas, y se demuestran las cosas, ¿vale? Esto que pasa con la dualidad en geometría proyectiva, pues pasa también a veces como en las rebajas. A veces uno se compra algo de rebajas y tenía truco y no era tan rebajado el producto, ¿vale? Pues en geometría proyectiva también pasa, porque a veces el dual del teorema es el propio teorema, ¿vale? Entonces uno se cree que se está comprando 2 teoremas y se está comprando solo uno, ¿eh? El teorema de Desargues, por ejemplo, es autodual. El dual es el mismo, pero bueno, cada vez que se demuestra uno, se demuestran 2, ¿vale? Porque la situación, como digo, es dual en el sentido también coloquial de la expresión, ¿no? Cada recta tiene 3 puntos, por cada punto pasan 3 rectas, que que todo lo que diga se va invirtiendo, ¿vale? Y si queremos un dibujo más bonito de la construcción que he hecho antes, pues en la de la derecha
es la representación más habitual del plano este que se introdujo un matemático italiano del 19, Fano, en la cual, pues digamos, es más simétrica que lo que he dibujado yo, ¿vale? Los únicos puntos son los puntos rojos, ¿eh? Los otros puntos, digamos, de corte que aparecen ahí no son puntos de la geometría, ¿eh? Están marcadas las rectas, incluyendo esa circunferencia que pasa por los 3 puntos medios de los lados, pues para indicar qué puntos están, porque cada recta solo tiene 3 puntos, ¿eh? ¿Vale? Bueno, este plano tiene una propiedad que luego repetiré un poco más adelante, que es que me sirve para, si quiero hacerme una regla mnemotécnica de cómo hay un producto vectorial en 7 dimensiones, ¿vale? Pues yo puedo, en este plano de aquí, puedo decir, a ver si lo puedo decir bien aquí, el quinto elemento de R7, de la base, por el tercero es el sexto. Y si los pongo al revés, si multiplico el tercero por el quinto, entonces menos el sexto. Tengo con este plano de Fano aquí un grafo, lo oriento y eso me sirve como regla de multiplicación en el espacio de 7 dimensiones, ¿vale? Esto es una cosa, digamos, entre comillas, como curiosidad, pero es una curiosidad bien notable, porque este plano es el plano más pequeñito que se puede construir, el plano proyectivo más pequeñito, solo tiene 7 puntos, y me sirve para describir algo que pasa en el espacio de 7 dimensiones, que es muy grande, ¿eh? Entonces, yo lo que quería era, lo que tenía en mente, como he dicho al principio, era trabajar en cosas de mayores dimensiones. Bueno, pues precisamente con las pequeñitas puedo imaginarme cosas de las mayores. Bueno, aquí está la tabla de multiplicación. Luego hablaré un poquito más de los octoniones, pero antes de abandonar los cuerpos finitos, pues dedicarles 2 palabras. La geometría de los cuerpos finitos, bueno, y la álgebra de los cuerpos finitos, está muy presente en muchas partes de las matemáticas, como ha dicho en la presentación el profesor Galindo. En particular, forman parte de la matemática discreta, están relacionados con temas de criptografía, de codificación, con ellos se construyen grafos, como antes he mostrado, con la combinatoria, etcétera. Todo, bueno, dicho quizá con un nombre más genérico de matemática discreta, porque son cosas que se cuentan con los dedos de la mano, que están separadas, ¿vale? Tienen gran importancia, además tienen gran importancia práctica en la informática y aparte de las propias matemáticas. Bueno, pues con esto me voy un poco hacia donde quería, ¿vale? Hacia donde quería, y espero, no voy a poner demostraciones ni formulismos complicados, pero bueno, espero que hacerlo un poco agradable. Por poner nombres a las cosas, porque los matemáticos, si no ponemos nombres, nos perdemos, ¿vale? Entonces, por poner nombres, un álgebra, pues es el conjunto Rn. Rn son R por R, n veces, los números reales, que tiene un producto. O sea, que se pueden sumar, los números, las n tuplas se pueden sumar, pues además que tienen un producto que se puede multiplicar entre ellas, ¿vale? El caso más básico, pues es el de los números complejos. Los números complejos son los de la forma a más bi con i cuadrado igual a menos 1, y yo cojo un número complejo a más bi y cojo otro número complejo c más di y los puedo multiplicar. Y de hecho tengo un cuerpo, el cuerpo complejo del cual antes he hablado, ¿vale? Con relaciones cuadráticas, o sea, con términos al cuadrado, aparecen otros 2 conjuntos numéricos notables, que son los números duales y los números dobles. En los duales el i cuadrado es 0 y en los dobles el i cuadrado es 1. ¿Vale? Estos son mucho menos famosos que los complejos, ¿vale? Y de hecho, pues no se estudia, o sea, no digo en bachillerato, digo en una licenciatura de matemáticas, lo más normal es terminar la licenciatura y no haber oído para nada hablar de la existencia de los números duales y de los números dobles, ¿vale? Tienen peores propiedades, no son un cuerpo como son los complejos, y digamos que eso pues les dificulta la fama, el paso a la fama. Sin embargo, tienen vinculación con propiedades geométricas, que mostraré más adelante, y visuales, fáciles de ver, ¿eh? Entonces, de esto es un poco de lo que quiero hablar, ¿vale? Si en vez de hacer 2 dimensiones hago 4 dimensiones, pues en 4 dimensiones los más famosos son los cuaterniones o los cuaternios,
los cuaternions de Hamilton, que introdujo Hamilton en 1843. Son números de la forma A más BI más CJ más DK, y ahora con I cuadrado, J cuadrado, K cuadrado igual a -1, o sea, no tienen una, como I cuadrado igual a -1 los complejos, sino aquí tienen tres, digamos, el I, el J y el K con esa propiedad, y además I por J igual a K y J por I igual a -K, son anticonmutativos. Bueno, la historia de cómo los introdujo Hamilton en 1843 pues es famosa, y por no aburrirles a ustedes, ¿no? Pero le andaba buscando una estructura de cuerpo en R3, alguno de sus hijos le tomaba el pelo, eso cuentan, ¿no? Que le tomaba el pelo a la hora de comer y le decía, ¿qué tal, papá? ¿Ya has conseguido multiplicar en R3 y formar un cuerpo y tal? Bueno, pero no lo consiguió en R3, pero sí lo consiguió en R4. Entonces iba paseando por Dublín, se puso tan contento cuando lo descubrió y talló con su navaja en un puente las relaciones de los cuaterniones, ¿vale? No se conserva la inscripción original, pero sí se conserva aquí una placa en el puente diciendo aquí es donde Hamilton paseaba cuando se le ocurrieron las relaciones, ¿vale? Bueno, digamos que de modo similar a los cuaterniones, pues se pueden definir los tesarines o bicomplejos, los cocuaterniones y los que hay llamado hiperproducto porque no es un nombre acuñado, en que son también de la forma A más BI más CJ más DK, pero ahora en los cuaterniones los 3 al cuadrado en -1, en los bicomplejos 2 al cuadrado tienen -1 y el otro tiene +1, en los biparacomplejos 2 más 1 y otro -1, y en los hiperproductos los 3 más 1, ¿vale? Los que tienen nombre de verdad, los tesarines y los cocuaterniones, pues los introdujeron muy poco después de los cuaterniones de Hamilton. Y digamos que esos son estructuras algebraicas interesantes desde el punto de vista algebraico, y lo que mostraré así muy brevemente al final es que son interesantes desde el punto de vista geométrico, para cosas que en principio no sugieren nada que tenga nada que ver con esto, ¿vale? Bueno, en realidad hay un procedimiento de ir duplicando y construyendo números cada vez más, digamos, de dimensiones mayores. Los complejos los puedo ver como pares de números reales. Los cuaterniones se pueden ver como pares de números complejos, porque en la expresión que tengo aquí, A más BI más CJ más DK, pues el A más BI lo dejo como está, y ahora aquí saco factor común a la J, entonces aquí pone C por J, y ahora cuando multiplico I por J es K, pues si pongo DI ahí dentro, pues ya está. A más BI más C más DI por J es lo mismo que tenía. Y ahora eso lo puedo ver como par de números complejos, A más BI, C más DI. ¿Vale? Este procedimiento continúa y puedo ir duplicando. Entonces, cuando duplico los cuaterniones se obtienen los octoniones, cuando se duplican los octoniones se obtienen los sedeniones, etc. Que yo sepa, ya los de 32 no tienen nombre, ¿vale? Pero hasta los de 16 sí. En este proceso de ir duplicando se van perdiendo propiedades, que los complejos son un cuerpo conmutativo, los cuaterniones son un cuerpo no conmutativo, importa el orden que multiplique. Eso de que el orden de los factores no altera el producto, en los cuaterniones es falso, lo altera totalmente porque cambia el signo. Los octoniones no forman un cuerpo, pero forman una álgebra asociativa. Los sedeniones pierden la asociatividad, etc. Conforme se va siguiendo, se va perdiendo el nombre. Y todos estos se llaman, todos los que he puesto, los dobles, los duales y todos estos de aquí, pues se llaman números hipercomplejos. Y hay muchísimos, ¿vale? Pues, bueno, aquí pongo algunos, pero hay muchísimos, ¿vale? Buenos desde el punto de vista de que sean cuerpo, pues solamente son los reales, los complejos y los cuaterniones. Ninguno más puede ser un cuerpo. Y que sea una álgebra normal asociativa, que es una condición más débil, pues solo hasta los octoniones. O sea que todas las demás conjuntos de números hipercomplejos, desde el punto de vista algebraico, pierden propiedades, pierden muchas propiedades, y por eso también pues son menos famosos, ¿vale? Bueno, como he comentado antes, los cuaterniones y los octoniones puedo ver su producto pues con la recta proyectiva o con el plano proyectivo sobre el cuerpo de dos elementos. Y además esto me sirve para definir el producto vectorial, o para enlazarlo con el producto vectorial en 3 y en 7 dimensiones, ¿vale? Comentaré eso ahora, pero simplemente también por motivo histórico. Los cuaterniones fueron muy famosos en el siglo XIX,
luego fueron muy famosos. ¿Por qué? Porque resolvían el problema de los movimientos en 3 y 4 dimensiones, ¿vale? De hacer las cuentas, ¿vale? Luego quedaron, digamos, un poco en el olvido, porque con las matrices se hace eso muy rápidamente, pero hoy día, sobre todo en temas de visión por computador, etcétera, se vuelven a rescatar los cuaterniones porque computacionalmente es menos cuenta multiplicar cuaterniones que multiplicar matrices. Entonces, últimamente, digamos, ha habido una vuelta a los cuaterniones desde el punto de vista originario de computar movimientos. Bueno, en R3 hay un producto vectorial que es el que nos explicaban con la regla del sacacorchos los señores físicos como el señor presidente, en el que dos vectores se multiplican dando lugar a un vector que es perpendicular a los dos que se multiplican, ¿vale? En R7 hay otro producto vectorial con esta propiedad. En ningún otro espacio Rn hay otro producto vectorial que tenga esta propiedad de que al multiplicar 2 sea siempre perpendicular al vector que se multiplica, ¿vale? Bueno, el producto de R3, además, bueno, tiene la estructura de álgebra de Lie, que es también un tipo de estructura matemática importante, pero que no voy a citar, ¿vale? Bueno, digamos, como resumen de lo que llevo, y ahora voy a hacer algo más visual, tenemos la cadena de naturales, enteros reales, racionales reales complejos, la podemos seguir por duplicación, cuaterniones, octoniones, ediniones, etcétera. Tenemos todos estos otros que no podemos meter, y además en R3 y en R7 pues tenemos una estructura de producto vectorial. Lo que pasa es que esta estructura de producto vectorial no es compatible con la multiplicación de los reales. Es decir, si yo miro, por eso hay un no contenido aquí, si yo miro los reales dentro de R3 y los multiplico como reales, no es lo mismo que si los multiplico como vectores y hago su producto vectorial, porque el producto vectorial de dos vectores dependientes es 0. Pero bueno, sin embargo, esto hace que haya algunos espacios, digamos, que tienen propiedades algebraicas buenas. R3 y R7 tienen un producto vectorial, R2 tiene una estructura de producto que es la de los complejos, R4 tiene una estructura de producto que es la de los cuaterniones, R8 tiene una estructura de producto que es la de los octoniones, y dentro de estos espacios pues viven las correspondientes esferas unidad, que son todos los vectores de norma 1, los que están a distancia 1 del origen. Bueno, pues las mejores esferas son precisamente las que viven en espacios que son los mejores algebraicamente, los que tienen productos algebraicos, ¿vale? Las mejores esferas pares son S2 y S6. ¿Por qué? Porque R3 y R7 tienen un producto vectorial. Y las mejores esferas impares son S1, S3 y S7. ¿Por qué? Porque los complejos, los cuaterniones y los octoniones tienen una estructura de producto, ¿vale? Así que digamos que esas estructuras de producto, que con perdón de los algebristas como mi hermano que está aquí, pues les interesan a los algebristas, pues a los geómetras también, porque proporcionan propiedades geométricas sobre las esferas en particular, sobre los objetos que viven ahí, ¿vale? Entonces, también, bueno, digamos, esto es decir con más detalle lo que acabo de decir antes, pero las esferas de dimensión impar mejores son 1, 3 y 7, y las mejores de dimensión par son 2 y 6, ¿vale? Bueno, voy a explicar una cuestión de la esfera S2, de la esfera ordinaria, la esfera en el espacio de 3 dimensiones, ¿vale? Que tiene que ver con el producto vectorial y que va un poco ya encaminado hacia el final ya de la charla. Perdón. Si yo tengo la esfera y cojo un punto cualquiera de la esfera, pues puedo trazar el plano tangente a la esfera en ese punto. Y el plano tangente, si yo tengo aquí una esfera y tengo aquí el plano tangente, pues el plano tangente a la esfera en ese punto es perpendicular al radio en ese punto, ¿vale? Lo mismo pasa en una circunferencia, pues en una esfera igual, ¿vale? Entonces, yo puedo definir una operación, una aplicación, que a cada vector tangente lo que hago es que lo multiplico vectorialmente por el vector normal, que es lo mismo que el vector de posición del punto, el radio en el punto, ¿vale? Entonces, cuando multiplico el n por el i, pues me sale un vector, el producto vectorial me sale un vector que es perpendicular a esos dos vectores. Como el n es perpendicular al plano tangente, pues el vector que me salga pues tiene que estar contenido en ese plano tangente y tiene que ser perpendicular al vector i, así que al multiplicar el vector rojo por el azul, pues me sale el vector negro, que es un vector
que está en el plano tangente y que debería formar aquí, si el dibujo estuviera convincente, un ángulo de 90 grados. ¿Vale? Porque tiene que ser perpendicular a los dos vectores que se multiplican. En particular, al ser perpendicular al i, pues con el i forma un ángulo de 90 grados. Si repito la operación, pues me saldrá un vector también en el plano tangente que estará girado otros 90 grados. Entonces me saldrá el opuesto del vector i. Entonces, que me salga el opuesto del vector i quiere decir que cuando hago dos veces la operación, pues es menos la identidad. El vector que me sale es el opuesto del que tenía. ¿Vale? Y esto, de ser dos veces menos la identidad, pues se parece a lo de los números complejos. Algo al cuadrado igual a menos la identidad. Entonces, como había un programa musical que decía copias, casualidades, ¿vale? Pues esto es copia, es casualidad, pues no es casualidad, ¿vale? No es casualidad. Se parece porque la esfera de alguna manera es compleja. De alguna manera es compleja. Y eso es lo que está modelada sobre los números complejos, ¿vale? Entonces, lo veré un poquito más adelante. Bueno, ya puestos a eso, pues se nos puede ocurrir, pues yo tenía objetos en que era, en vez del cuadrado menos 1, cuadrado más 1. Llamaba los números dobles aquellos en que el cuadrado era más 1. Hay operaciones matemáticas que al hacerlas dos veces me queden la identidad. Pues sí, la más sencilla de todas es hacer una simetría. Yo tengo aquí una dirección y una base, cojo este vector, hago la simetría con esta dirección y esta base, pues el vector de arriba se me transforma en el de abajo. Cuando vuelvo a hacer la simetría, me vuelve el de arriba. Cuando lo hago dos veces, es más 1. ¿Vale? ¿Hay objetos matemáticos que tengan simetrías? Sí, hay muchos objetos matemáticos que tengan simetrías. Por ejemplo, todos los que tienen dos familias de curvas, así. ¿Vale? Yo cojo el cilindro, cojo el toro, cojo la cinta de Möbius y tiene dos familias de curvas. Entonces, en cada punto puedo hacer esa simetría. ¿Vale? ¿Significa esto que el toro, la cinta de Möbius, el cilindro, están modelados sobre los números esos dobles que he introducido antes? Pues de hecho sí. Así que esos números que, digamos, se introducían con un interés algebraico, pues me modelan situaciones geométricas que no es muy difícil de imaginar, que estos son superficies que vemos, ¿vale? No estoy en espacios de dimensión grande y posibles de ver, ¿vale? Bueno, hay otra historia aquí, pero esta me la voy a saltar, de las explicaciones de Hopf. Y bueno, aquí voy a mirar un poco, casi teniendo en cuenta la hora que es, me voy a saltar un poco los tecnicismos. Si alguien quiere un poco de tecnicismo, me lo pregunta luego, ¿vale? Pero hay una manera, voy a llegar aquí, a poder definir qué es una variedad sobre cualquier conjunto de estos de números, ¿vale? Para no alargarme. Entonces, ¿qué es una variedad diferenciable? Pues una variedad diferenciable está dada por un atlas que tiene cartas. ¿Y por qué se llama atlas y por qué se llaman cartas? Pues por lo mismo que los atlas geográficos y las cartas de navegar, las cartas geográficas, los mapas, ¿vale? ¿Qué es un atlas de la Tierra, como es lo que tienen estos señores aquí? Pues es una colección de mapas que cubren toda la Tierra para que sea un atlas de toda la Tierra, y de modo que cuando tengo intersección en hojas distintas me aparece un mismo territorio, pues digamos me aparezca parecido en las dos hojas, ¿vale? Eso pues es lo que matemáticamente se expresa así, ¿vale? Un conjunto M pues es una variedad diferenciable cuando la puedo cubrir con los mapas estos de aquí, de modo que cuando hay intersección, donde hay intersección, pues la aplicación que tengo aquí, que va de Rn en Rn o del plano en el plano, existe en dimensión 2, pues es diferenciable, ¿vale? Bueno, pues entonces las variedades reales son las que verifican esto. Las variedades complejas pues son las que verifican lo mismo, o las complejas o holomorfas, lo mismo, solo que con los cambios de carta diferenciables en sentido complejo, ¿vale? Bueno, podría expresarlo, pero como me he saltado un poco, pues me voy a saltar aquí un poquito, ¿vale? Entonces, podría definir, del mismo modo que se definen las variedades complejas, pues podría definir lo que son variedades sobre cualquier álgebra, ¿vale? Cualquier álgebra de estas de aquí.
álgebra es los números que he llamado antes, los duales, los dobles, los cuaterniones, los concaterniones, cualquiera de ellos, ¿vale? Pues se define que tienen cambios de carta y que son diferenciables en el sentido del álgebra, ¿vale? Y ser diferente, bueno, prefiero saltar un poco y contar un resultado moderno, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de aquí, de los que he hablado antes, del cilindro, del toro y de la banda de Möbius, pues estas son variedades modeladas sobre los números dobles, ¿vale? La definición de qué es una función holomorfa sobre estos números pues es del año 1985. Y el año 2003 pues se demostró un teorema análogo a uno que no he citado, o sea, que me he pasado porque no me da mucho tiempo de contarlo, que existe en un mundo complejo, en las variedades complejas, de Nirenberg y Nylander, que me permite caracterizar las variedades complejas. Pues existe un teorema análogo para las variedades sobre los números dobles. Este teorema fue demostrado por el profesor Muñoz Masqué y por el profesor Gadea, como digo, en el año 2003. Si quiero haber citado esto aquí es porque, siendo resultados sobre objetos matemáticos sencillos como los que puedo dibujar ahí, son resultados recientes, ¿vale? Recientes incluyendo este siglo, ¿eh? Entonces, aunque las matemáticas avanzan de un modo, digamos, cada vez, entre comillas, más abstruso, pues todavía se pueden decir muchas cosas nuevas sobre objetos matemáticos, entre comillas, elementales, como los que aparecen ahí, ¿vale? Voy a terminar con un ejemplo y luego con un poco de resumen. A ver, el ejemplo hace mención a un concepto que introdujo un matemático alemán, Wilhelm Blaschke, en los años 20 del siglo pasado, que es el concepto de 3-web, ¿vale? Un 3-web, o 3-web porque es alemán, perdón, es una familia es una colección de curvas sobre una superficie, pero en vez de tener como aquí que tengo 2 curvas por cada punto, pues aquí tengo 3 curvas por cada punto, ¿vale? En la traducción española de la palabra pues es tejido, ¿eh? Tengo un tejido, un 3 tejido, cuando por cada punto de aquí pues tengo una curva de cada una de las 3 familias que me dan. De modo que 2 a 2 las curvas son transversas, son de tangentes distintas, ¿vale? Tengo por cada punto 3 curvas, una de cada familia, ¿vale? Y yo me pregunto, esta es una pregunta puramente geométrica, pues me pregunto si en la cinta de Möbius puedo definir, como puedo definir en el cilindro, pues 3 familias de curvas, ¿vale? Entonces uno puede ponerse ahí a jugar un poco, a intentarlo, ¿vale? Lo intenta, no le sale. Si le sale, ya está acabado el problema, porque lo ha conseguido, ¿vale? Si no le sale, que es lo más normal, pues entonces se desespera uno porque no sabe si la respuesta es sí o es no, ¿vale? La respuesta es no se puede hacer, ¿vale? Pero claro, no se demuestra que no se puede hacer porque uno lleva un rato y no lo consiga, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se puede hacer esto? Bueno, básicamente no se puede hacer porque una superficie que admita esta estructura tiene que ser automáticamente orientable y la cinta de Möbius es no orientable, ¿vale? Entonces no se puede hacer. Pero hay una manera que quiero aquí señalar de que no se puede hacer, porque si tiene esa estructura, pues tiene 3 operadores, como que hemos definido antes en la esfera de cuadrado menos 1, pues aquí tiene 3 operadores, 2 de cuadrado más 1 y otro de cuadrado menos 1, ¿vale? Al tener uno de cuadrado menos 1 automáticamente es orientable y por eso no se puede hacer en la cinta de Möbius, ¿vale? Pero esto de tener 2 operadores de cuadrado más 1 y uno de cuadrado menos 1, pues es lo mismo que los números cocuaterniónicos que se introdujeron en 1849, ¿eh? Entonces, para un problema que es un problema puramente geométrico, pues tenemos una solución que es recurrir a una de estas extrañas álgebras, a uno de estos extraños productos de números, ¿vale? Entonces, esta formulación es de los años 90, ¿vale? La hizo Vasily Kruchanu, un matemático rumano. Aunque el problema geométrico es de los años 20 y el estudio de las 3 webs empezó en los años 20 y se averiguaron muchas cosas sobre ellos, el pasarlo a este tipo de estructuras es relativamente reciente
y con ello pues se emparenta con estas estructuras algebraicas del siglo XIX que habían permanecido básicamente olvidadas, ¿vale? Bueno, esto es lo que quería comentar. Voy a hacer una pequeña reflexión final, pero ya sin las matemáticas. Resulta igual un poco difícil a veces hacer una exposición sobre matemáticas que pueda tocar algo más o menos reciente, como puedan ser este tipo de resultados, y que sea más o menos comprensible, ¿vale? Entonces, bueno, de entrada, pues si ha resultado un poco ininteligible, pues pido disculpas por ello, pero también me apetecía, y lo confieso, pues poder contar algo que no fuera algo muy clásico, muy manido, muy conocido, ¿no? Pues los números dobles, los duales, etcétera, no son números conocidos así de público y sin embargo pues sirven para cosas sencillas, ¿vale? Digamos que con el programa que tenía yo aquí hecho, ¿vale?, me interesa rescatar igual esta parte de aquí, de que la existencia de productos implica propiedades geométricas en los subespacios, en las esferas, lo cual es, en el momento en que yo me empecé con estos temas, pues me sorprendió mucho, porque las esferas uno se imagina que todas son iguales, porque son todos los puntos que distan uno del origen. ¿Qué más me da que el espacio en el que vivan tenga dimensión 17 o tenga 25? Pues no, las propiedades de las esferas varían radicalmente con la dimensión del espacio. Y luego quería hacer unas conclusiones ya un poco más genéricas, ¿no?, sobre más que nada sobre el título, ¿no? Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, de la palabra número hay 14 acepciones, ¿vale? Porque está incluido el número de la lotería, el número de la Guardia Civil, montar un numerito, es decir, todas las que se pueden imaginar. Pero hay dos de tipo matemático que dicen expresión de una cantidad con relación a su unidad o cantidad de personas o cosas de determinada especie. La segunda pues se refiere al cardinal, a la cantidad, y la primera se refiere a la medida, ¿no? Expresión de una cantidad en relación a una unidad, pues medir, ¿vale? Como decíamos al principio, pues los números se introdujeron fundamentalmente para medir y para contar, ¿vale? Aunque luego con ellos operamos, ¿vale? De todos los que he hablado, pues yo diría que son números, pues todos los que se llaman números hipercomplejos, pues ya que se llaman así, pues los seguiremos respetando el nombre de número, porque además contienen a los reales, generalizan los reales conservando sus propiedades. No llamaría números a R3 o R7 con un producto vectorial, porque no preservan las propiedades de los reales. Son productos muy interesantes por muchos puntos de vista, pero no deberíamos decir que eso forma un conjunto numérico, ¿vale? Luego, otra reflexión también constante a lo largo de las matemáticas es que, digamos, la geometría y la aritmética que están en los orígenes de la disciplina, pues están en diálogo permanente durante toda la historia, ¿vale? Que parece mentira, pero pues lo que he comentado ahora al final, ¿no? Empezamos a trabajar un problema de curvas, de familias de curvas y tal, y eso tiene que ver con ciertos números introducidos en el siglo XIX. No hay manera afortunadamente, no hay manera de independizarse unos de otros, ¿eh? La colaboración es muy estrecha. Y además, esto está en la base de muchas de las aplicaciones de las matemáticas. En particular, aquí ha salido física y computación, pero muchas más, ¿no? Y luego una última reflexión sobre la generalización de las matemáticas, que también es una propensión muy grande en los matemáticos y de la cual se nos acusa mucho y no sin razón, ¿verdad?, que siempre generalizamos, siempre abstraemos y generalizamos. Pero para generalizar hay que tener claro qué concepto, qué parte del concepto queremos generalizar. En el caso de los números podríamos generalizar la idea de contar, o podríamos generalizar la idea de medir, o podríamos generalizar la idea de operar. Entonces, debemos fijarnos en qué parte, porque en todas a la vez ya no vamos a poder conseguir en general ampliar a un concepto más amplio. Y con esto pues termino la exposición.